Está Abel y Ahí hay, está, hay... ahí ya ¿Te lo puse. escuchó? Ahora Ah, la no- ok. Bueno, ¿Sí? buenas noches a todos y a todas. Disculpen, así estamos en el 2025 y en la vida, con siempre algún inconveniente tecnológico. Gracias por acompañarnos. Le damos las bienvenidas a todos y a todos en esta primera reunión del ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Nosotros nacimos en el 2020, en pandemia, y empezamos como psicoanalistas dialogando con las letras. Comenzamos de manera virtual y seguimos de esta manera para compartir la experiencia con interesados de otras disciplinas y de otros lugares. Este espacio, que depende de la Comisión de Cultura a cargo de la Secretaria Científica, cuya representante está aquí presente, gracias María Eugenia Farrés, gracias por acompañarnos. El espacio está integrado por Verónica Ginocchio, Abel Zanotto y quien les habla como coordinadores, con María Casariego, Lili Diamen, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise, y nos ha dejado por este año Mabel Fuentes. Nuestro pasaje de psicoanalistas dialogando con las letras a dialogar con las artes se funda en la necesidad de habitar cada época con la cultura artístico-creativa que la representa. Una de las marcas de nuestro ciclo es tomar el pasado, el futuro y lo actual como los hilos de Ariadna, que se entretejen en este laberinto que nos toca vivir. Es decir, trabajamos construyendo subjetividades a contracorriente del deshacimiento que el individualismo propone. ¿Por qué psicoanalistas trabajando con las artes? La creatividad, la sublimación, el acontecimiento, las deconstrucciones dan cuenta de la riqueza de la experiencia humana, consciente e inconsciente. Antes de pasar a la mesa, queremos sostener como principio del equipo y que también representa fundamentalmente a la EAPG, que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Este panel, que tenía como representantes a Diego Ceballos, que está aquí presente, y a Marcelo Bustos, nos enteramos el sábado que está pasando por una situación familiar donde prefería Marcelo Bustos abstenerse de estar presente. Así que bueno, nos ha ayudado muchísimo, como siempre, Verónica Ginocchio, que se conectó con Anabel Castaño, que todos la conocen, que recién va a poder entrar a las 21:30, pero después de escucharlo a Diego Ceballos, ya Diego, empezá a desmutearte, este, después de escucharlo a Diego Ceballos, vamos a ver un video de Anabel Castaño y 21:30 vamos a poder dialogar con ella. Gracias, Abel, además de como coordinador y compañero y amigo, por poner en el chat, que es la manera en la que, excepto el equipo organizador que ha sorteado este inconveniente de uno de los panelistas, vamos a tener micrófono abierto. Después, si no, como dice Abel en el chat, va a estar el chat abierto para intervenciones y preguntas. Diego Ceballos fue alumno y es egresado de la institución, es Diego Ceballos Luna. Gracias por aceptar esta invitación. Va a trabajar un texto que se llama No me gusta el brócoli, y su currículum es que es licenciado en Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, hizo la maestría en Psicoanálisis en la EAPG, es socio egresado de la misma, es narrador oral y autor de programas de narración oral terapéutica en centros de detención de adolescentes y hospitales, tanto en Perú como en nuestro querido país. Es autor del libro de literatura infantil No me gusta el brócoli, que varios vamos a escuchar hoy. Hoy va a traer fragmentos del mismo, escrito en el 2024, y es autor del disco de cuentos Cuando el alma necesita un cuento que acariciar, que es del 2013. Bueno, bienvenido, Diego, te damos la palabra. Gracias, Ali. Gracias a la comisión. Gracias también a Abel y Vero por las coordinaciones de estos últimos meses. Siempre digo que estar en la escuela es como estar en casa, así que me siento en casa nuevamente. Bueno, como les adelantó Ali, voy a dar algunas pinceladas del libro, más o menos para tener un marco, y después voy a leer un pequeño texto al respecto. El libro se llama No me gusta el brócoli. Intentaré mostrar algunas páginas y arranca así.
Cuando llegaba la hora del almuerzo o de la cena, mi hermanito tomaba sus cubiertos para una expedición de gran importancia. Buscaba brócolis. Buscaba por aquí, buscaba por allá, buscaba en la ensalada y debajo del arroz, escondido entre las lechugas o refugiado en el guiso. Busca que te busca. Si no encontraba ningún brócoli podía comer feliz, pero si había uno, tan solo uno, sucedían los problemas. Ponía cara seria, cejas abajo, puchero con los labios y exclamaba, no me gusta el brócoli. Y empezaba el terremoto en la mesa. No me gusta el brócoli, no me gusta el brócoli, no me gusta el brócoli. Mis papás habían probado de todo, la técnica del avioncito, un postre de regalo, si terminaba la comida, mucho ketchup para disimular el sabor. Pensaban siempre qué hacer para que mi hermanito comiera brócoli. Armaban planes y estrategias, pero ninguno funcionaba. Una vez mamá le enseñó un video muy interesante sobre cómo el brócoli nos ayuda a mejorar la digestión. En este aparecía un médico de enormes bigotes que decía, y por eso, amiguitos, ya saben, el brócoli es su mejor amigo. Nada de nada. Mi hermanito siempre volvía con su no me gusta el brócoli. En una ocasión, mi papá propuso una gran solución. El domingo por la tarde, justo después de la hora de almuerzo, un mago llegó de sorpresa. Mi madre había preparado puré de papa, el favorito de mi hermanito, y ensalada de brócoli. Pero apenas vimos el mago, nos quedamos boquiabiertos. Era nuestro primer show de magia en casa. El mago hizo tres trucos. Primero sacó una paloma de mi oreja, luego nos adivinó una carta, la cual salió saltando de su boca, y por último hizo que nuestro perro Fufu flotara. Nunca habíamos tenido un almuerzo tan divertido. Mi hermanito no paraba de aplaudir mientras decía, quiero ser como él, quiero ser un mago. En ese momento, el mago lo miró y le dijo, ¿quieres ser como yo? Sí, respondió mi hermanito. Eso es muy fácil. Te revelaré el secreto de una familia de magos. ¿En serio? Dijo mi hermanito y se emocionó más. Sí, claro, aunque no podrás decirle a nadie. El mago se acercó a la oreja de mi hermanito y susurró algo que no alcanzamos a oír. Al cabo de unos segundos, mi hermanito miró de nuevo al mago y dijo con cara triste, pero a mí no me gusta el brócoli. El mago no supo qué más hacer, miró a mis papás y se puso tan rojo como un tomate que hizo su último truco. Desapareció de la vergüenza. Bueno, esa es una parte de la historia. Seguramente van a ver algunos spoilers en el texto que he escrito, pero dice así. Reflexiones en torno al libro No me gusta el brócoli. Hace unos años me encontraba viendo una obra de teatro llamada La Casa de los Siete Balcones, cuyos personajes eran el padre, el hijo adolescente y la tía, hermana del padre. La tía tenía un vínculo muy amoroso con su sobrino. Este muchacho no hablaba, solo se le veía jugar, siempre sentado en el suelo con unos autitos. Ella siempre le marcaba, no importa si por ahora no puedes hablar, ya lo conseguirás. Lo realmente importante es que aprendas la palabra más importante de todas. Hay solo una, y es la más valiosa. Sigue la obra, y yo pensaba, ¿cuál es la palabra tan importante? En un momento, están discutiendo padre y su hermana, la tía, y el padre se enfurece tanto que toma un fierro dirigiéndose a golpearla, y es así como por primera vez el hijo se pone de pie y vemos que es grande, imponente, se ubica frente al padre y le dice un no tan fuerte que toda la sala del teatro retumba. El padre se asusta y sale de la escena. La tía mira amorosamente a su sobrino y le dice, esa es la palabra más importante de todas. No. No quiere decir no estoy de acuerdo con esto. No lo quiero para mí. Esto no va. Escribir y publicar No me gusta el brócoli ha sido muy gratificante para mí. Siempre cuento que su génesis data de que muchas veces escuché en el consultorio y en otros espacios la tendencia de tomar el no de los niños como una especie de engreimiento o inclusive malcriadez, sin interés de conocer qué puede haber detrás de ese no. Una vez un pediatra me contó, hace algunas décadas, se les llamó rebeldes a muchos niños que decían que no a la leche, pero no sabían ni ellos ni sus padres
que la razón era porque eran intolerantes a la lactosa. Me contaba, los padres me decían que ya no sabían qué más hacer, y yo siempre les contestaba, lo que hay que hacer es preguntarles por qué no les gusta la leche. Así pues, el no ha gozado de buena prensa, todo lo contrario, ha sido excluido de la posibilidad de ser escuchado. Pero ¿por qué habría que escuchar un no? Al igual que en la obra de La Casa de los Siete Balcones, cuando escribí este libro me pareció importante darle un lugar al no. No sé si como para rotularlo como la palabra más importante, pero sí como palabra estructurante del psiquismo. Me explico. Como analistas trabajamos para que quienes nos consultan se posicionen como sujetos deseantes. Ciertamente hay muchos indicadores en nuestro quehacer clínico que nos permiten darnos cuenta de cómo transitan ese proceso. Sin embargo, pondré el acento en uno de ellos, a saber, el no en las infancias. Subtítulo: Tú eres tú y yo soy yo. Viñeta: Tomás, 10 años. Mi papá quiere que yo le hable a las chicas como él, que maneje bici como él, que haga box como él, pero esas cosas no me gustan. Son sus gustos, no los míos. Al igual que Tomás, el niño del cuento hace como puede algunos movimientos en los que se diferencia de su familia. Exclama: No me gusta el brócoli. El mensaje es claro, pero sus padres no logran verlo. Claro, son otros, e influyen muchas cuestiones para que un padre de familia pueda tolerar la alteridad en sus hijos. Deseos, fantasías, expectativas, historia personal, etcétera. Pero el niño insiste y se mantiene firme en su postura, a lo cual ellos también insisten. Invierten dinero y energía psíquica para que el hijo siga el modelo familiar: comer brócolis. Pero ese no me gusta el brócoli es importante en su proceso de constitución psíquica, favorece su singularidad para explorar nuevas formas de pensar, sentir y estar en el mundo. Él no solo está buscando diferenciarse, no, también podríamos decir que está intentando ganar cierta autonomía en un medio que insiste en borrar lo diferente. Ahora bien, pensaba, ¿qué lugar ocupa la excesiva insistencia de algunos padres para que sus hijos adopten un comportamiento que ellos esperan como ideal? ¿Será ello, además, un caldo de cultivo para la angustia que, por ejemplo, observamos en el niño de este cuento? Sea como fuere, la alteridad llega a esa casa para mover su dinámica familiar, dejando en evidencia que cada padre o cada madre resuelve este tipo de situaciones con la caja de herramientas con la que cuenta, y claro está, tomados también por su propia historia. Gonzalo, 38 años, padre que leyó el libro con sus hijos y que uno de ellos le pidió que se lo repitan noche tras noche. Dice: Nunca pensé que por imponerle y exigirle tajantemente a mi hijo con que haga algo que yo considero correcto, se pueda poner triste. Creo que tengo que manejar las cosas diferentes. Creo que mi hijo es diferente a mí. Zulema, 67 años, abuela que compró el libro para sus nietos. Dice: Más que un libro para niños, es un libro para padres de familia, para que veamos que no solemos escuchar a nuestros hijos. Como muestran estas viñetas, habrá casos en los que el entorno favorecerá la diferenciación vehiculizada a veces en el no, y otras veces, como en el cuento, será un poco más desafiante hallar un terreno fértil para apostar por la singularidad. Me parece que algo de esto logra pescar el protagonista de esta historia, ubicando con mucha claridad por dónde transita lo familiar, lo común, lo esperado, y por dónde transcurre lo propio y lo singular. Más aún, encuentra en su hermana algo diferente a ese modelo familiar, y ella le permite poner en palabras su motor de angustia. Acá viene la spoileada. Teme que los brócolis sean árboles pequeños y no los quiere dañar. Logra así por primera vez nombrar aquello que tanto le angustia. Habló para hacer algo con su sufrimiento. Miren qué grande este niño. Escuchar a la siguiente subtítulo. Escuchar a las infancias con los no incluidos robustece su psiquismo. El día de la presentación del libro fueron no solo adultos, sino también varios niños. Hacia el final de esta, abrimos micrófono para el intercambio y algunos, con mucha seguridad,
se apoderaron de la palabra, de su palabra. Niño 1, delante de todos los adultos, en plena presentación. Yo tengo una pregunta, dice. La voz al final del cuento, ¿de quién es? ¿Del padre, del mago, del árbol? Niño 2, Diego, ¿y a ti te gusta el brócoli? Niño 3, a mí no me gusta el brócoli, pero mi mamá no me obliga como en el cuento. Niño 4, el libro me hizo acordar a mí y a mi hermano. Nosotros también nos ayudamos y nos aconsejamos cuando estamos tristes. Freud, en Introducción al Narcisismo, nos habla de His Majesty the Baby, haciendo alusión a un cuadro de la época eduardiana en la que dos policías no vacilan en detener el tráfico con tal de que un bebé pueda transitar libremente en su cochecito. A partir de esta escena concluimos cómo ser Su Majestad el bebé no solo es algo esperable para el mundo adulto, sino también que ello resulta una pieza clave en el desarrollo psíquico de todo infans. Por supuesto que este título de majestad irá y deberá ir cayendo poco a poco en pos justamente del mismo desarrollo. Ahora bien, ello no quiere decir que una vez que el lugar de Su Majestad el bebé empieza a caer, éste se perderá por completo, sino que el mismo niño se las verá con que dicho título no puede ni debe ser sostenido por el entorno, encontrando otras vías menos majestuosas que puedan remitirlo a su propio valor. Pienso, por ejemplo, en cómo, como analistas, sabemos que a un niño le cambia la vida sentirse escuchado, validado en su sentir y legitimado en su modo de aprender a vivir la vida. Pero también es importante empezar a subrayar la idea de que a un niño también le puede cambiar la vida para bien, que se le dé un lugar al que hay detrás de sus no. En el libro, y perdón nuevamente si spoileo un poco, el niño no solo verbaliza varios no, sino que estos también están notoriamente acompañados de un quantum de angustia importante. Podemos hipotetizar muchas cosas respecto de su angustia. Se proyecta a sí mismo en los brócolis, se angustia de no sentirse validado o quizá de no satisfacer el deseo familiar. Pero una cuestión central es que la historia nos presenta un niño desbordado de angustia en un medio, en un entorno personificado en la madre, que tiene dificultades para contenerlo, para habilitar palabra y construir algo diferente. Darle un lugar a la palabra de las infancias, incluidos los no, constituye un baño libidinal importante para niñas y niños. Eso sí, mi postura es clara. No estoy diciendo que cuando un niño o una niña dice hay que acatar, no. Digo que en la medida de lo posible hay que escucharlos, no. Ello corresponde una de las variadas formas en las que el entorno puede narcisizarlos. Dicho en sencillo, lo necesitan y les hace bien. En mi experiencia de trabajo con niños en orfanatos, pude ver cómo una de las causas de tanta carencia afectiva es justamente que algo falló en su narcisización, como para contrarrestar lo opuesto, rechazo, abandono, indiferencia. Escucharlos, validarlos y para efectos de este texto, ofrecerle un lugar al no, promueve senderos, digamos, saludables para su desarrollo integral. Última parte. Todo no se puede. María, 32 años. Mira, papá, estas son las papas fritas que yo sé hacer. Si te gustan, bien. Si no te gustan, puedes hacer tú las tuyas, pero no más insultos. Mariana, 46, madre de un paciente de 9. Le pregunté a mi hijo de qué habían hablado en sesión contigo y me dijo, mamá, eso no te puedo contar. Lo que hablamos ahí es entre Diego y yo. Genial. Flavia, 34. Supongo que tengo que aceptar que no puedo correr todas las maratones que quiero. Algunas veces será por dinero y otras será por mi lesión en la rodilla. Me cuesta no poder hacer algo que me gusta, pero creo que todo no se puede en la vida. El niño del cuento saborea, a una edad muy temprana, el no. Seguramente habrá querido en más de una ocasión colmar el deseo de sus padres. Sin embargo, esta vez no es posible. Él no puede comer brócolis. Así pues, se reconoce en sí mismo que no todo se puede. Pesca bien la expectativa familiar respecto al comerlos, pero él no puede. La fantasía se lo dificulta. Y con ello, renuncia a satisfacer el deseo de la madre y se apropia de lo propio.
Ni así le presenten a un mago que admira y éste le confiese que para convertirse en mago deberá comer brócolis, lo hará. Todo no se puede. Como analistas, vemos a diario pacientes que nos consultan porque sufren, porque no pueden todo. Sufren porque además la cultura bombardea con el querer es poder y no existen los límites. Y en análisis vamos por otro lado. Valoramos el lugar de la castración como trabajo psíquico necesario para cierta organización interna y también externa. Apostamos por tolerar lo mejor que se pueda la idea de que no todo se puede lograr, tener, hacer y varios etcétera más. El caso del niño del cuento no dista de lo recién expuesto, en tanto presenta, a mi juicio, una saludable rebelión respecto a lo impuesto desde afuera, aquello que insiste por la indiferenciación. Pero él se resiste, tiene buenas razones para hacerlo, su temor y angustia, y así se mantiene firme en su trinchera. Dice, no me gusta el brócoli. Quizá la literatura y el arte en general, y a título personal mi libro, apunta un poco al objetivo de drenar aquellos mandatos que silencian los no, que en ocasiones tanto bien nos hace drenar eso. Quizá hubiera sido bueno hablar también de la importancia del no como pieza clave para poner límites a otros, para protestar frente a los ideales, o hablar también de la importancia de tolerar lo mejor posible cuando la vida te dice que no. Pero como el tiempo apremia, cierro con esto. Me quedan temas pendientes a abordar, pero todo no se puede. Gracias. Gracias, Diego, muchas gracias. Gracias a todos. Voy a volver a algo del principio, que vi que algunas personas entraron más tarde. Habrán visto que desde el lunes se cambió el flyer. Marcelo Bustos, quien iba a acompañar a Diego, tuvo un inconveniente familiar que está resolviendo, así que vamos a contar ahora Vero, que además de cumplir años hoy, va a contar la experiencia que vamos a tener. La panelista con la que contamos es Anabel Castaño, que va a poder ingresar a las 9:30, pero Vero, además de presentar ahora su currículum, va a traer un video que tiene que ver en consonancia con lo que nos trae Diego. Así que bueno, Vero, creo que ya estás desmuteada, que además volviste y que estamos grabando. Bien. Anabel Castaño es narradora oral bilingüe desde hace 20 años. Estudió ciencias antropológicas con orientación en arqueología en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como educadora en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti de la UBA, donde coordina el área de acción cultural. En su práctica e investigación, entreteje estas tres profesiones, buscando construir puentes entre la cultura material e inmaterial a través de historias de la tradición oral de todos los continentes. Es miembro de la Federación Asiática de Narradores Orales e integra la comisión organizadora del Encuentro Internacional de Narración Oral de la Feria del Libro, este año en su edición número 28. Entre muchas otras actividades, que para ser breve no vamos a leer, desarrolla contenidos y participa en varios proyectos nacionales e internacionales, como por ejemplo el podcast Iberoamérica de Cuento. Ahora vamos a compartir un video que ella grabó especialmente para nosotros. Especialmente domingo a la noche, les vamos avisando para ver el cariño y la apuesta. Buenas noches, mi nombre es Anabel Castaño y antes de empezar mi exposición quisiera agradecer a la Comisión de Cultura por esta invitación a participar hoy de este encuentro de psicoanalistas dialogando con las artes 2025 en esta mesa o en esta sesión sobre letras e infancias. Extender mi saludo a Diego Ceballos y a todos las y les presentes. No estoy en este momento compartiendo el espacio sincrónico con ustedes por un tema de compromisos previos adquiridos que, bueno, hicieron que no se dieran las condiciones para poder estar sincrónicamente en este Zoom. Así que por eso estoy grabando en otro tiempo y espacio para compartirles algo de lo que me propusieron. Y justamente, ¿qué me propusieron? Bueno, Verónica y Alicia me dijeron si podía traer acá algo sobre
tradición oral, que es una de mis especialidades, infancias y canibalismo. Cuando estamos hablando de tradición oral, primero hago la salvedad, estamos pensando específicamente en una forma de transmitir los relatos, la oralidad, que es de generación en generación, pero que es muy cambiante. O sea, a veces decimos tradición y pensamos que es algo que está quieto en el tiempo, pero no es así. Y justamente la tradición oral refleja momentos históricos, geográficos, culturales, aspectos que van cambiando en la sociedad, miradas distintas, depende de quién es él o la narradora que enuncia lo que está contando. Y bueno, esto es algo que también nos permite ver muchas variantes y versiones de historias y nos permite también ver como un caudal bastante amplio de ejemplos y de miradas. El canibalismo es uno de los aspectos que aparece mucho en variantes, versiones de distintas partes del mundo, aunque hoy yo seguramente voy a estar trayendo más ejemplos de cuentos tradicionales clásicos, digamos de tradición oral tal vez más europea u occidental, como para que veamos justamente qué pasa con esta interacción o esta relación entre las infancias y estos cuentos. Cuando estamos pensando también en canibalismo, yo estoy pensando en comer carne humana. No estoy pensando, por ejemplo, en el vampirismo u otros aspectos que en algunos casos en el folclore se consideran parte del canibalismo, ¿sí? Estoy pensando específicamente en la carne humana y no me voy a meter más que en eso. No voy a hablar tampoco de mitos. Hay muchos ejemplos en los mitos: Cronos y Zeus, Odiseo enfrentándose a Polifemo y los cíclopes. Digo, hay elementos desde la mitología clásica hasta otras mitologías, otras narrativas míticas donde está el canibalismo también presente. Pero ¿qué pasa en los cuentos? ¿Y qué pasa en los cuentos donde tenemos infancias como protagonistas? O en algunos casos infancias también a veces tal vez más laterales, no son el personaje principal que mueve la acción, pero sí son o cumplen un rol importante en la historia. Igual la mayoría de los casos que hoy les traigo tienen que ver con el niño o la niña como protagonista de un cuento tradicional. ¿Y qué pasa en esos casos donde aparece la situación de canibalismo? De los niños y niñas más conocidos, Caperucita. No me voy a centrar en las versiones de los hermanos Grimm. Ellos van a publicar muchas versiones y ediciones que van a ir recortando, modificando, agregando, quitando desde 1812 hacia la década de 1850-60. Hay muchos cambios que sufre el cuento de Caperucita. Perrault, en la época del Rey Sol, en la corte del Rey Sol, va a estar también publicando otra versión de Caperucita, pero si buscamos versiones y variantes de otras regiones y de otros momentos históricos, tenemos algunas versiones más poderosas en términos de la presencia del canibalismo. En el caso de Francia, versiones del siglo XVI y XVII, algunas recogidas por Robert Darnton en La Gran Matanza de Gatos, y otras versiones como una que va a publicar Italo Calvino en Cuentos Populares Italianos, que se llama La Falsa Abuela, donde tenemos una niña que visita a su abuela. No se llama Caperucita ella, no está vestida de rojo, pero es la niña que visita a su abuela, y cuando llega a la casa de la abuela se encuentra con todo a oscuras, la voz de la abuela desde adentro invitándola a pasar. Y cuando ella ingresa se encuentra con una vianda, una comida y bebida que la está esperando y que su abuela desde la cama, en la penumbra, la invita a degustar. No es la abuela, en la versión francesa es un lobo, en la versión italiana es una orca, una ogresa, pero lo cierto es que la niña se ve empujada o invitada a comer. En la versión francesa la niña come y bebe sin preocuparse. En la versión italiana tiene dudas, no le gusta lo que está sintiendo en la boca y lo deja. En ambos casos está esta presencia de la carne y la sangre de su abuela, que el lobo o la ogresa están empujando a la niña a comer. En este caso son protagonistas de un acto de canibalismo en el cual ellas están comiendo la carne humana. Después de todo eso hay una serie de situaciones en estas variantes del cuento donde, digamos, no vuelve a aparecer el canibalismo, pero sí ya esto generó otra situación. La abuela las invita a quitarse la ropa, a acostarse en la cama con la abuela, y ahí empieza todo el diálogo de qué manos tan grandes tienes, qué ojos tan grandes tienes, que, bueno, todos los elementos que uno puede sumarle al cuento y que es común también en los Grimm. Pero
En el caso de la versión francesa, hay un gato que alerta a la niña. El gato previamente había intentado alertarla de lo que estaba comiendo y la niña no había entendido lo que el gato le decía, pero ya en la cama el gato le alerta a la niña que no está con su abuela. En el caso de la versión italiana, no hay un gato, pero la niña nota que la abuela tiene un rabo peludo y dice, mi abuela no tiene esto. Y entonces nota que es una ogresa, reconoce que es una ogresa la que está con ella. En ambos casos, la solución de escape, de huida de las niñas, es que van a presentar una cuestión escatológica. Tienen ganas de ir a hacer caca, le dicen a la abuela eso, insisten con salir de la casa para hacer caca, y entonces, bueno, la abuela trata de retenerlas, las ata, empieza un diálogo desde la niña en el exterior y la abuela adentro, mientras la nena trata de desatarse, ¿no? Y diciendo, bueno, estoy haciendo fuerza, todavía no sale, que digo, todo este diálogo, en algunos casos aparece esto de, me diste de comer mucho, por eso estoy haciendo caca, y después la niña huye y es perseguida por la ogresa o el lobo. En estas situaciones, en estas variantes, el lobo o la ogresa mueren y la niña se salva. Después tenemos otros tipos de cuentos donde aparece un poco más presente la figura de los padres en algún aspecto. Por un lado, los cuentos al estilo de Hansel y Gretel o de Pulgarcito y Molly Whoopie, que es una versión escocesa similar a la de Pulgarcito, pero donde el personaje protagonista es una niña, entonces digamos se invierte el tema del rol de género. Pero bueno, en todos estos lo que tenemos es una situación en general de hambruna o de escasez donde los padres eligen dejar abandonados a sus niños. En esta situación los niños perdidos en el bosque se encuentran con una casa diferente. En el caso de Hansel y Gretel, la casa hecha de golosinas, y en el caso de Pulgarcito y Molly Whoopie, es una casa en la cual los recibe una mujer que es la esposa de un ogro. La mujer les da hospitalidad, pero los quiere sacar, echar rápido, porque sabe que si viene el marido, los va a querer comer. En ambos casos, la casa implica una situación de peligro. La bruja de la casa de golosinas es la que captura a Hansel y Gretel, los encierra en una jaula y los quiere engordar para finalmente devorarlos. Y en el caso de Pulgarcito y Molly Whoopie, el ogro llega, los niños están escondidos porque no han llegado a irse a tiempo, y el ogro dice que huele carne humana. Esto mismo pasa con el ogro o el gigante de Jack y las habichuelas mágicas. Entonces tenemos ahí como personajes similares en esta relación del querer comer carne humana. Los ogros en particular son personajes que comen carne humana de por sí en casi todos los cuentos. Ustedes los van a encontrar y van a encontrar esta característica directamente. La cuestión es que en Hansel y Gretel los niños resuelven engañando a la bruja y matándola y escapándose ellos, liberándose ellos. En Pulgarcito y Molly Whoopie, el ogro les ofrece hospitalidad, que se queden a dormir esa noche, que compartan digamos, la habitación con los hijos o las hijas del ogro, que tienen su propio camisón y unos sombreros muy bonitos. A los niños estos que son recibidos de forma hospitalaria también les dan un camisón, un gorro diferente, y a la noche, cuando se apagan todas las velas, todas las luces, Pulgarcito o Molly Whoopie se levanta, saca todos los gorros que tenían ellos como, digamos, que habían recibido de su anfitrión, y los cambia por los gorros que tienen los hijos del ogro. El ogro se levanta en medio de la noche, busca a través de las cabezas a ver cuáles son los gorros que él les dio a estos huéspedes, que en realidad van a hacer su cena, y los devora, sin saber que acaba de devorar a sus hijos o a sus hijas. Entonces tenemos ahí algunas situaciones donde estos niños abandonados en el bosque se encuentran con este peligro caníbal. También hay situaciones donde los padres van a tener un rol, en muchos casos el niño deseado o la niña deseada, padres que quieren tener un hijo o una hija, y esta hija o este hijo nacen caníbales y van devorando todo, incluso a sus propios padres. Hay todo un tipo de cuento en el cual son todos hermanos varones y la única niña es una niña caníbal, y uno de los hermanos es el que descubre que es ella la que está devorando todo, y bueno, a través de algún tipo de talismán se protege. Pero después hay una segunda parte donde este muchacho ya casado
vuelve y se reencuentra con esta hermana y la hermana termina devorando su caballo, su esposa, bueno, un montón de otros elementos hasta que finalmente él la vence a través de este talismán. Esto de la hija caníbal es algo que también, si no es hija caníbal, es un padre o madre que desean ser padres o madres y que en lugar de eso tienen un objeto y este objeto termina convirtiéndose en algún elemento de canibalismo. Y después, volviendo un poco a los cuentos más clásicos, más conocidos, dentro de los cuentos de los Grimm tenemos un cuento que no está en todas las ediciones de los Grimm, está en las primeras y en algunas ediciones completas, para tener en cuenta, que es El Enebro. En El Enebro lo que tenemos es una mujer embarazada que desea ser madre, desea tener a este hijo y desea que este hijo tenga la piel blanca como la nieve, el pelo negro y las mejillas rojas, muy parecido al comienzo de Blancanieves. Cuando nace el niño, la mujer muere, la entierran y donde ella está plantan un enebro, un juniper tree. Y este enebro crece, el niño crece también, el padre en algún momento se casa en segundas nupcias y esta nueva mujer le da a luz a una niña, entonces el nene tiene una hermanita. La madrastra al nene no lo soporta y la situación de canibalismo que se va a dar es el punto más cruento y es el motivo por el cual este cuento en general es censurado en muchas colecciones de los hermanos Grimm. El nene le pide a la madre comida, la madre no le quiere dar y en un momento para sacárselo de encima le dice que vaya a donde está el cofre, donde están guardadas las manzanas secas, que son manzanas para que duren el invierno, y le dice, bueno, saca una manzana de ahí. El nene levanta la tapa del cofre, se asoma y cuando se asoma la madrastra viene por detrás de él y ¡tac!, le cierra la tapa en la cabeza y le corta la cabeza. Pero ahí no termina la historia. La mujer pone la cabeza de nuevo en el cuerpo del niño, lo ata esto con un pañuelo, a veces es un pañuelo rojo, y lo deja sentado en la puerta de la casa con la manzana como si estuviera durmiendo. La niña vuelve, porque no estaba ahí en esa situación, ve a la madre cocinando, ve al hermano que está con una manzana, le pregunta a la madre si le convida, ella le dice que no y que le pida al hermano. El hermano no le responde, la nena le dice a la madre le dice insistile y cuando la nena empuja al hermano, la cabeza cae rodando. La nena piensa que mató a su hermano, le dice a la madre y la madre lo corta al niño en pedazos y lo suma al guiso que está cocinando. Cuando llega el padre a la noche, pregunta dónde está su hijo, la madre le dice que el nene se fue a visitar a unos parientes y le sirve el guiso. El padre come todo el guiso y al mismo tiempo va diciendo que es la cosa más rica que ha probado, que no puede dejar de comerla. Y en el cuento mismo destacan como él come y tira los huesitos. La niña, debajo de la mesa llorando, recoge todos los huesitos y luego los planta debajo del enebro. Esto va a generar después una nueva situación en la cual un pájaro que sale de las ramas del enebro aparece para vengarse de la mujer y premiar a quienes sí lo ayudaron. Y el cuento termina con que el niño vuelve a revivir. Pero digamos, el momento de canibalismo principal lo tenemos ahí, en el momento en que la madrastra mata al niño y toda la situación que se genera después. Y así como este, hay muchísimos cuentos tradicionales donde aparece el canibalismo asociado a las infancias. No solamente esto, en algunos casos también tenemos la amenaza del canibalismo. Muchos cuentos donde, por ejemplo, Los cisnes salvajes, una muchacha que tiene que rescatar a sus 6 hermanos o 7 hermanos que fueron convertidos en cisnes o en cuervos, tiene un juramento de silencio, finalmente en algún momento se casa con algún príncipe, queda embarazada, da a luz, y la madre del príncipe, o sea, la suegra de la muchacha, va robando los hijos de ella y la va dejando con un rastro de sangre en la boca, que con el juramento de silencio ella no puede defender que ella no devoró a esos niños. Entonces ahí tenemos otro elemento de canibalismo. Las infancias son muy fuertes y viven situaciones muy fuertes dentro de estos cuentos tradicionales. La situación que no es de canibalismo, pero donde la infancia también está muy presente, podríamos cerrar con El flautista de Hamelin, donde tenemos a este hombre que fue contratado por una ciudad para liberarla de las ratas y cuando no le pagan, él vuelve y en vez de llevarse a las ratas se lleva a todos los niños de esta ciudad. Y esto, el relato más temprano que hay de esto es del siglo XVI. Así que bueno, un poco con esto les dejo
Les dejo algunos ejemplos. Disculpen porque me acabo de dar cuenta que me pasé un poco de tiempo. Y bueno, espero poder sumarme al momento de preguntas. Voy a tratar de hacer todo lo posible para encontrarme con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Anabel Castaño. Bueno, lo fuimos resolviendo desde el domingo. En 10 minutos ya va a entrar Anabel, pero queríamos, ¿no? Ver o Abel dirigirle a Diego y algunas preguntas que algunos estuvieron haciendo, algunos comentarios. Bueno, Sandra Borovechi te felicita como siempre. A ver, me parece que el primero es el que trajo Graciela Coan, ¿no? A ver. Sí, Graciela. Dice Graciela Coan, Diego, un texto hermoso y profundo. Creo que escuchar el no y todo no se puede, tanto en las infancias como en los vínculos adultos, es muy importante. Te lo agradezco. Aníbal Repeto, que también nos acompaña y es muy amigo tuyo. Articulando ambas ponencias, dice, el adulto devorador de niños que con su no se diferencian. Beatriz Rodríguez dice, el pajarito canta, 2 puntos. Mi madre me mató, mi padre me comió y mi linda hermanita mis huesillos guardó. Y acá Diego nos contesta, hay una versión francesa, y por ahí creo que después vas a querer comentarlo con Anabel, de ese cuento que en tradición popular cantaban, mi madre me mató, mi padre me comió, mi hermana me rescató, bajo el árbol me enterró, nací pajarillo. Es un canto que muchos narradores franceses lo cantan al contar esa historia de la que Anabel hizo mención. Y acá pone también Diego, mira Beatriz, tenemos versiones similares. También María Casario quería hacerte una intervención y no sé si Abel o alguien más y después pasamos a Diego antes que llegue Anabel. María, te Vamos escuchamos. a aclarar que como somos muchos, solamente estamos activando el audio de las personas que pertenecen al equipo de psicoanalistas dialogando con las artes. Al resto le pedimos que intervengan por escrito. María, ya estás desmuteada, así que si quieres hablar. Gracias. Bueno, yo leí el libro de Diego y escuché ahora su ponencia con Para los que no conocen la tapa, hasta acá. importancia de este no. Y pensaba, bueno, articulando un poco los dos trabajos, hay cosas que le voy a preguntar a Anabel cuando pueda incorporarse, pero pensaba este no como organizador psíquico, que es realmente muy importante y que es un modo de afirmación del niño, ¿no? Y que como las diferentes intenciones de todo, digamos, preferentemente de la madre, que esta era una pregunta que te iba a hacer, ¿por qué elegiste que el personaje de la madre sea quien insiste en esto de alimentarlo con este brócoli y la voz del padre, o podemos pensar la voz del padre como esa voz que viene del más allá, autorizándolo y dándole sentido a alguna idea que tiene este niño, ¿no? O sea, esta es una de las preguntas, si fue, lo elegiste por alguna cuestión particular, si había algún mensaje que querías dejar ahí. Y luego pensaba la importancia de la alianza fraterna, porque quien lo acompaña en su autoafirmación y lo guía hacia un lugar diferente es un par que es su hermano, ¿no? O sea, su hermanito. O hermanita, como que me parece que también este es un punto importante cuando vos hablas de lo familiar, lo que pasa en lo familiar distinto en el vínculo de los adultos, padres, progenitores o cuidadores, con la alianza fraterna, ¿no? Qué lugar importante, qué valor le das en tu trabajo a eso, ¿no? Y después, indefectiblemente, pensaba en el brócoli, ¿no? Que me gusta mucho, pero bueno, pensaba en, bueno, ¿qué es esto de elegiste un elemento que la autoafirmación no tiene nada más ni nada menos que ver con la alimentación? Comer, incorporar, y seguido con lo que planteó Anabel, que me parece muy, muy interesante en relación al canibalismo, al filicidio, ¿no? O sea, Arnaldo Raskowski, que nuestro centro Raskowski tiene su nombre, decía que los adultos en el mundo matan a los niños de 2 maneras: o los matan no teniéndolos o los matan de hambre.
Y esto representa el filicidio solapado que los adultos tienen frente a los niños, y mucho más si se autoafirman, ¿no? O sea, como si se contraponen y los exponen a esta situación de plantear la diferencia. Con lo cual pensaba, bueno, en el filicidio, el canibalismo, pensaba en no reintegrarás tu producto, ¿no? De esto de la madre que se come al niño, ¿no? ¿Qué implicaría eso? La comida totémica de Freud, ¿no? Que nos trae esto como el comienzo del concepto de incorporación, introyección, identificación. Vos decís, el niño se siente de alguna manera identificado con el brócoli, que sería un árbol para él, ¿no? Y esto no podría comerlo. Con lo cual, el recorrido es de una identificación con ese objeto, ¿no? Creo que Pero quería bueno, hablar a Abel. Abel también quería ahora incorporarse. termino. Esto de elegir la alimentación, que bueno, es uno de los lugares de autoafirmación y de conflicto, sabemos que claramente trae mucha patología, justamente esta manera a veces de los adultos de alimentar a los niños forzadamente, ¿no? Bueno, te tiré un montón de ideas para poder seguir trabajando. Gracias. Abel, y le damos la palabra a Diego. No sé si había alguien más del equipo que quería preguntar, no sé, Beatriz, Carlos, pero tenemos que ser muy breve. Carlos, tenés que desmutearte, primero habla Abel y después Carlos. Pero tenés que... Dale, Abel, breve, por favor, porque ya va a entrar Anabel. Breve. Ahí entró Anabel, ¿eh? Así que ya le estoy dando entrada. En todo caso, puedo decir después lo mío, no es problema. Tal vez sea interesante lo de ella, no sé. No, Eh, si es cortito y Carlos también, ya Anabel nos estás escuchando, ¿no es cierto? Bienvenida. el no que está en el título del libro, podríamos pensarlo como un significante pleno y no vacío, ¿no? Y pensaba en dos ejemplos muy profundos de la literatura. Uno de los libros de la última premio Nobel de literatura, la, la vegetariana, cuando dice no quiero comer carne. Y se arma todo un revuelo familiar a partir de eso, ¿no? Y otro ejemplo más clásico de 1853 de Melville, cuando un oscuro oficinista le dan una tarea y dice preferiría no hacerlo, ¿no? Como son dos ejemplos donde el no es simplemente una expresión de la rebeldía, sino afirmación de verdaderos estados ideológicos en este caso. Nada más. Bueno, lo escuchamos a Carlos, que es el único que puedo retar y decirle que sea breve, y después te damos la palabra a Diego. Bueno, yo quería, ¿se escucha? Sí. Yo quería hacer hincapié en la este, caracterización que hace este chico del brócoli. Él lo llama árboles pequeños, es decir, árboles niños. Y creo que el comerse un árbol niño sería algo así como una pulsión oral canibalística que él intenta detener. Y que para detener esa pulsión él necesita no comer. Con lo cual está atacándose a sí mismo justamente para controlar esa pulsión. Es justamente la voz del padre, personificada por el árbol, que lo que le dice es justamente, le dice, esto que vos sentís no es peligroso y está permitido. Es un permiso paterno para crecer. Gracias. Vamos a darle la palabra a Diego y Anabel, desmuteate, así que después de Diego te escuchamos a vos, estuviste escuchando las últimas presentaciones y a todo el mundo le encantó tu video, ya te van a hacer preguntas. Así que bueno, Diego y pasamos a Anabel. Listo. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. Yo lo primero que pensaba cuando leí el comentario de Gra y el de María, era en Dolto y el trabajo importantísimo de François Dolto de hacer difusión del psicoanálisis desde el llano. Tuvo mucho tiempo programas en radio donde accedía a dar respuestas a las familias angustiadas con sus preocupaciones. ¿Por qué me acordé de Dolto?
porque Graham menciona esta cuestión de que es importante también en la adultez, y coincido plenamente, pero creo que para que llegue la adultez y sea un poco más viable familiarizarse con el no, poner algunos nos, escuchar el no de otros y sobrevivir a esa experiencia, se tiene que trabajar eso desde las infancias. Hay que darle Muy el bien. espacio al no y hay que escucharlo desde las infancias. Y me parece que eso es una labor que nos compete a nosotros los analistas cuando estamos en otros espacios por fuera del consultorio. Hablar de estos temas como escuchar los nos en las infancias y todo lo que ello implica. Es algo que me hizo pensar un poco el comentario de Gra. Y después en relación a lo de María, a ver, primero la cuestión de la hermana sí me parece fundamental, porque creo que con la hermana el personaje del cuento encuentra una diferencia a la asimetría que sí encuentra con los padres. Y eso yo creo que facilita mucho que el niño pueda abrir lo que lo angustia. Además de que la niña hace algo distinto, mientras que todos dicen, come brócoli, la niña pregunta, es la primera que instala la pregunta y dice, ¿por qué no te gusta el brócoli? Una pregunta que nos puede sonar como muy sencilla, pero no se había dado hasta el momento. Entonces creo que esas dos cuestiones, algo más de par y la cuestión de que habilita su palabra, es un elemento salvador y muchas veces para los niños es salvador, salvadora la presencia del hermano, de la hermana, en estos códigos fraternos en los que los padres se encuentran muchas veces muy ajenos. Eso es una cuestión que pensaba en relación al lugar de la fratría. Y por otro lado, me preguntabas también qué hay con la comida. Y este era el segundo punto que relacionaba con lo de Dolto. Porque cuando lo escribí, quise tomar una situación del cotidiano. Y muchas dificultades de los avatares familiares transcurren en el momento de la comida. Si no es porque está agarrando la tablet y no come, es porque de repente justamente no come determinado alimento. Es decir, el escenario del vamos a almorzar, vamos a cenar, genera muchas veces fricciones familiares. Entonces, yo en mi trabajo ya como narrador adicional al de escritor, siempre busco tomar códigos con los que nos resulte más sencillos identificarnos. En ese sentido, el almuerzo, la comida y un elemento que no gusta al hijo o a la hija es un elemento de fácil identificación. Entonces me parece que le iba a dar cierta agilidad a la historia que iba a favorecer la conexión, la identificación y lo que viene al final del libro, que es la propuesta de las conversaciones emocionales. Al final del libro hay una propuesta que yo hago donde doy preguntas a padres, tíos, tías, abuelos, etcétera, para que a partir de esas preguntas relacionadas al cuento puedan hablar. Ese es mi interés en ese segundo bloque del libro. Dar algunas preguntas para iniciar diálogos a partir del cuento. Y respecto a la pregunta de por qué elegí a Madre, digamos, para que ocupe ese lugar, aprovecho, creo que ustedes le llaman pasar el chivo, ¿no? Bueno, nosotros le decimos hacer el cherry. Aprovecho y agradezco, no sé si está conectada, pero las ilustraciones de María Carranza fueron muy enriquecedoras. Me parece que María hizo un trabajo hermoso con las ilustraciones No y sé fue si un las diálogo, vio. exactamente, y fue un diálogo en conjunto. eh, Gracias, Ali. Fue un diálogo en conjunto de ver cómo íbamos acomodando algunos personajes y en la línea de favorecer ciertas identificaciones, a riesgo de sonar un poco estereotipado y prejuicioso, pero nos pareció interesante apostar porque sea la madre la que juegue el rol de insistencia y el padre, tomando un poco el comentario de Carlos, de que sea quien en esta historia, no en todas, pero en esta historia habilite palabra y genere cierto orden en el caos que presenta la angustia de este niño, que me parece que también es un punto importante. Podría explayarme un poco, pero no sé cómo estamos y Anabel, bien, No, perfecto, no. buenísimo. No, me suena eso, sí, sí. Claro, justamente me vino bárbaro Graciela Coa. Vamos a usar esta técnica, le estábamos pasando a Anabel las preguntas, pero las va a leer Vero. Sobre todo acá hay una nueva de Flor Trujillo y también de Alejandro Rosa sobre el canibalismo y las otras. Anabel, esperamos tu
tu palabra, que además, bueno, gracias otra vez por tu domingo y ayudarnos a todo el equipo a resolver esta situación. No, al ¿Estás, Anabel, contrario. desmuteada? Lamento no haber podido Sí. acompañarles antes, sumarme a esta hora, pero bueno, como les decía, estaba en un curso y no podía salir Estuvo muy antes. bien. Ujú. Bien, Alejandro Rosas pregunta, con respecto al canibalismo de infancias en un auditorio de adultos, ¿qué relaciones puedes articular con canibalismo y adultez, por ejemplo, vía Shakespeare en La Tempestad y el personaje Calibán, caníbal claramente, y sus reversiones analíticas tanto en literatura, en antropología, en política y en psicoanálisis? Bueno, es una Eh, pregunta, es una pregunta amplia. Tengamos en cuenta que Shakespeare en realidad va a estar tomando mucho de las tradiciones orales. Es un gran re- replanteador, digamos, no es la palabra exacta, pero bueno, digamos que un reciclador, digamos, de historias tradicionales y de mitos y las incorpora justamente en sus obras. Y sí, tal cual, Calibán tiene esa característica. Y no es el único. En realidad también hay que pensar que, como yo les decía en el video, cuando hacía la salvedad de cuál era la consideración de canibalismo, puede ser mucho más amplia o mucho más reducida también la definición según cómo la estemos tomando y también según cómo ciertas culturas la toman. En algunos mitos, en algunas tradiciones orales, en realidad el canibalismo en muchos casos es más bien un canibalismo simbólico, donde digamos, no estamos hablando del comer específicamente, sino de incorporar algunas características de el rival, el enemigo, aquella persona que es admirada, aquella persona que tiene cierto poder. Y esto pasa no solamente desde el lado de ingerir la carne o el alimento específicamente, sino también el tema de tocar ciertos objetos. Esto pasa, por ejemplo, con los maoríes, donde los objetos que son tapu, sagrados, no tabúes, tapu, que sería sagrado, tienen una cierta mana, que es lo que se define como emanación espiritual, digamos. Y hay relatos maoríes, por ejemplo, donde una mujer accidentalmente toca el peine de un tojunga, de un gran sabio y mago, brujo, depende de cómo los ingleses lo vayan a traducir, va a aparecer con distintas definiciones, y esto desencadena una serie de situaciones en las cuales el tojunga no puede o sea, hubo una violación de su ser al ser este objeto personal vinculado a su pelo, a su cabeza en este caso, al haber sido tocado. Y bueno, y entonces este Tojunga tiene que realizar un montón de acciones para poder limpiar en un cierto sentido ese mana, esa emanación espiritual que él tiene a través de estos objetos sagrados. Y ellos esto, por ejemplo, lo trasladan a muchos aspectos. En algunos son aspectos súper prácticos. Por ejemplo, hay objetos que son tapu, y donde están encarnados del mana, que tienen que ver con el tatuaje, con el moco, el tatuaje maorí, y que desde una interpretación más biológica y de la salud, estamos hablando de un campo higiénico para realizar procedimientos donde, bueno, las técnicas eran diferentes, obviamente, y las circunstancias también. Entonces ahí el mito o la prohibición que aparece dentro de esta narrativa mítica, en realidad está envolviendo metafóricamente una práctica de salud. Pero después tenemos otros donde es una incorporación simbólica de esto, de la fuerza, del poder. Entonces cambia mucho, cambia. Bueno, ahí alguien está diciendo, los católicos tienen en la comunión justamente el tema del comer, ¿no? La carne y la sangre. O sea, en un punto estamos, quien practica el catolicismo o lo ha practicado en algún momento, estamos cometiendo un acto de canibalismo colectivo, con un montón de otras lecturas simbólicas, obviamente, y semánticas que podemos hacer al respecto. Pero bueno, estoy haciendo como una respuesta muy sui generis, digamos, para poder responder algo de esto que dice Alejandro. Sí, es verdad que las tradiciones orales vinculadas al canibalismo, yo me enfoqué más en lo que pasaba con las infancias, pero en los cuentos tradicionales también aparece el canibalismo asociado a los adultos, pero esto, digamos, no es algo tan ajeno a nosotros. Digo, yo mi otra identidad, digamos, o mi otra práctica es como educadora en un museo, y una de las cosas que siempre le contamos a la gente en vinculación con objetos egipcios, por ejemplo, momias egipcias, es que en el siglo XIX había un condimento que estaba hecho de cabeza de momia, así como había una pintura que estaba hecha de cabeza de momia. Entonces ahí tenemos digamos, donde por un lado no se considera ese cuerpo
de otra cultura, de otro pasado, como un cuerpo humano. Entonces se puede depredar y se puede convertir en un ingrediente, sea una especie, perdón, o sea, un pigmento para una pintura. Se le quita entidad, se le quita persona a ese ser que en algún momento estuvo vivo. Y eso fue un consumo que ocurrió en el siglo XIX por parte de la sociedad occidental, principalmente la sociedad victoriana, que bueno, ya ahí podemos hacer muchas lecturas al respecto. Entonces, tenemos eso y no estamos tan lejos. La tradición oral recoge esto mismo con unas anécdotas que empiezan a circular en el mundo de habla inglesa después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después, donde siempre alguien recibe un paquete, una encomienda que viene de otro continente, de alguien que está allá quedándose, y hay comida, hay alguna cosa, alguna golosina, alguna cosa no típica del país que lo está recibiendo, y entre otras cosas también aparece un polvillo que la gente usualmente o lo cocina o lo usa de especia, y después llega una carta avisando que esas eran las cenizas de un pariente de esta gente que lo recibió, que lo consumieron. Entonces, de repente, fíjense en el anecdotario del mediados del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, está rastreado. Esto ya incluso tiene un número de clasificación de registro folclórico. O sea, a ese nivel de distribución es que empezó a aparecer esta anécdota que también, bueno, mal clasificada, pero podríamos decir es casi una leyenda urbana, ¿no? Pero entonces fíjense cómo el canibalismo empieza a tener muchas lecturas distintas y algunas 100% asociadas a nuestra sociedad occidental, ¿no? No necesariamente aquellas que son lejanas también, pero bueno, retomando un poco con esto de Shakespeare, sí, obviamente él va a estar nutriéndose de todos estos relatos, por un lado mitológicos y por el otro lado del cuento folclórico, que es este que es cambiante, para traer estos aspectos. Y bueno, creo que me fui un poco de... Y ustedes díganme cómo vengo de tiempo, porque al haberme sumado posteriormente a la reunión, Vamos chiquito. vamos más chiquito, listo, Alicia. Mm. Bien, espero haber podido responder, aunque sea, o acercarme un poco a la pregunta o al comentario de Alejandro. ¿Leemos alguna cuestión más? Antes de que vos llegaras, creo, Diego comentaba, hay una versión francesa de ese cuento que en tradición popular cantaban: mi madre me mató, mi padre me comió, mi hermana me rescató, bajo el árbol me enterró, nací pajarillo. Es un canto que muchos narradores franceses cantan al contar esta historia, ¿no? De la que vos hiciste mención. Y Beatriz Rodríguez dice, hay una canta: mi madre me mató, mi padre me comió y mi linda hermanita mis huesecillos guardó. ¿No? Sí, Tenemos el, una pregunta de Mario Farrés para ambos, ¿sí? Donde ella pregunta, además de las felicitaciones, me preguntaba cómo piensa cada uno de ustedes desde sus costados disciplinares el valor de la literatura infantil como vehículo para la elaboración psíquica. Así que no sé si quiere arrancar Diego, así le Sí, hacemos un poquito a Anabel. antes de Sí, pasarle a Diego y a Ana, me voy a sumar una cosa. No, que recién conversábamos con Vero en el domingo, el sábado, en privado, cómo acá cambiamos de letras a las artes y entonces incluir en estas preguntas el lugar de lo creativo, de lo artístico, ¿no? Hace mucho tiempo, después de la dictadura, se armó en el Teatro San Martín un taller, canciones de cuna para mujeres embarazadas, y algunos que ya estábamos estudiando Winnicott, veíamos la necesidad que tenía la futura mamá o la reciente mamá, la que iba a ser a maternar, de incluir algo de lo agresivo, que igual el bebé no entendía la letra, sino que se quedaba con la canción, en relación a esto que dice Maru Farrés, ¿no? Como posibilidad de elaborar su ambivalencia, ¿no? Entonces, bueno, sumarme un poco a esta línea de preguntas. Si querés, Diego, arrancar vos con lo que estaba trabajando tanto Anabel como las preguntas que trajo Vero. Sí, pensaba en en la pregunta de Mariú. Sí, sin duda, creo que favorece mucho la elaboración psíquica. Me hiciste pensar en, creo que acá algunos saben que he trabajado muchos años en centros de detención con adolescentes, y había uno que cuando le narraban cuentos siempre decía, un joven de 16, 17 años, ¿no? Se acercaba y decía con sus propias palabras, ¿no? Es como ver una película acá.
siempre decía, ¿no? Es como ver una película acá. Me cuentan un cuento y es la película acá, y se quedaba como medio colgado, que es un poco lo que genera eso, palabra que genere imagen. Vuelvo a los Botella. Y ellos dicen que justamente el arte, la creatividad, la imagen, porque no es que te digo eh, la manzana, si estamos hablando ya de una narración, es la manzana que con cada mordisco despide un líquido con sabor a miel. Toda esa envoltura es la que favorece la imagen. Y los Botella dicen que justamente esta capacidad de los cuentos es la que ayuda en cierta medida a reducir la presión que desorganiza la pulsión. Entonces, eso genera un terreno fértil para otras propuestas que necesita el psiquismo para poder elaborar situaciones difíciles. Cierro con un segundo ejemplo. Yo he mencionado en mi trabajo que he trabajado mucho en hogares, en orfanatos acá en Lima, y evidentemente la gran mayoría de niños asiste por una cuestión de abandono de sus padres en situaciones bastante complejas. Y era muy curioso cómo niños, más o menos de 7 años en adelante, o 6, evidentemente no querían hablar de la cuestión de los padres, de la cuestión del abandono, porque la herida está abierta y nadie quiere que una herida sea tocada, ni rozada. Pero, ¿cuáles eran los libros que más buscaban? Por ejemplo, Hansel y Gretel, Pulgarcito. Libros donde evidentemente hay una separación de los padres muy importante. No contentos con eso, eran los libros que buscaban, 1, 2, pedían que se les narre una y otra vez, cuestión que me parece importantísima acceder a eso cuando el niño pide que se les narre una y otra vez. Y 3, pedían luego hablar, no de ellos, de los personajes. Es decir, ocurría una identificación tan fuerte con los personajes que podían poner algo de sus afectos en palabras, pero a través de los personajes. Por ejemplo, te preguntaban, ¿y por qué no volvía papá? Pregunta necesaria, ¿no? Entonces uno a partir de eso puede intervenir desde los personajes, evidentemente, y alojar y contener según el caso, ¿no? Entonces, cerrando la respuesta para Mariú, sí, favorece mucho a la elaboración, me parece. Acá hay una Yo pregunta, Sí. Flor, que creo que va en el sentido de lo que acabas de decir, Diego, que dice, Diego, si en la infancia el no resulta siendo un protector, dijiste que no querían hablar de las situaciones de abandono, ¿podría entenderse un no en la adultez como un mecanismo de evasión? Mm. Perdón, Sí, mira, seguimos con la pregunta sí, anterior que Anabel no bien, contestó todavía. Y después, en bien. todo caso, le trasladamos a Diego. Sí, quería sumar a lo que Diego mencionaba, justo hoy estuve dando un curso que tenía que ver con la muerte en los cuentos y, Claro. y es lo mismo que pasa, o sea, son estas situaciones límites en las cuales no hay palabras. Y para que no se genere esa situación de violencia, justamente el cuento trae simbólicamente, metafóricamente, situaciones que permiten que quien lo escucha, quien lo comparte y también quien lo narra pueda encontrar las palabras. Esto pasa obviamente tanto en la literatura, y justo estábamos hablando de varios cuentos de la literatura específicamente que tienen, de literatura infantil y juvenil, que tienen esto, El pato y la muerte de Wolf Elbruch, por ejemplo, digo, entre otros, digo, lo menciono porque es como uno de los que más favorito y más respuesta tiene. Pero hay muchísimos y justamente esto es algo que se trae. Ahora, la tradición oral también lo tiene y era justamente esa parte de mi intervención en este curso donde estábamos hablando de que hay muchas historias que tienen que ver con engañar a la muerte, con la muerte como justa, pero a la vez esto de terrible, donde muchas veces el cuento no tiene un final feliz y no es necesario que lo tenga. Y no digo Claro. necesariamente que hay una muerte, sino que el final no es satisfactorio, ¿no? Estamos esperando mucho un final Disney cuando tal vez esa insatisfacción del final también, traída de la tradición oral me refiero, ¿no? También puede ser una forma de provocación del pensamiento, el diálogo, la conversación posterior. Te queda picando, o sea, eso que no se cerró del todo, te queda picando. Bueno, y permite evidentemente poder hablar de otros temas que ocurren en sociedad. El cuento tiene esa función, o sea, y un poco esto lo conecto con la pregunta que había hecho también Mariu, que nos había hecho a Diego y a mí,
ella preguntaba esto de, bueno, sí, estoy tratando de volver a leerla acá para no meter la pata, pero bueno, desde nuestros propios costados disciplinares, sí, el valor de la literatura infantil y juvenil es fundamental, o sea, tanto desde el propio hecho de la literatura, ¿no? Como un acto de escritura y de publicación, como lo que es la oralidad. Incluso algo que pasa con las tradiciones orales es que no están directamente dirigidas, específicamente dirigidas a los niños, a las infancias. Y eso también es algo interesante porque, por ejemplo, ciertas tradiciones en España que todavía están activas, lo que te cuentan es, bueno, en cuanto los chicos se empiezan a poner colorados o empiezan a ponerse incómodos con ciertas historias que están contando las mujeres, es el momento de mandarlos con los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí marcan la transición, ese pasaje de la infancia a la adolescencia, por ejemplo, el despertar de su sexualidad. Entonces ahí, digamos, no se marca por una edad necesariamente, pero sí por la respuesta al cuento. Y en otros casos los chicos siguen jugando, se van a dormir, van haciendo sus cosas, pero las mujeres siguen contando, por ejemplo, esto en un caso específico. Y así como esto, justo pensando también en la canción de cuna, siempre la canción de cuna es el deseo de matar al niño. Digo, la mayoría de los cantos de cuna tienen que ver con Claro. esto de dormite que viene el lobo, dormite que te va a comer el jaguar, el coco está esperando afuera, te están esperando para matarte. O sea, los cantos no importa en qué cultura, y en América hay muchos, y América originaria tiene muchísimas recopilaciones muy interesantes, porque cuando Acuerdo, acuerdo. claro, uno encuentra estas letras y vos decís, pará, o sea, acá está la madre expresando, ¿no? todo lo que le está pasando. Y a la vez es muy interesante que es esa contradicción entre el poder decirlo, pero el canto sigue siendo el mecer, el contacto, la caricia, el tono. Entonces, te quiero matar, pero te quiero matar mientras te estoy meciendo y te abrazo. ¿No? Digo, hay algo muy interesante también ahí en todo lo que son estudios folclóricos sobre los cantos de cuna, por ejemplo. Así que sí, hay muchísimo. Y en general, además, algo que pasa, y justamente con esto, tanto el canto que Diego traía de la versión francesa de este cuento que les había compartido hacia el final, como las versiones alemanas y de otras zonas, el niño, por más que es descuartizado y comido por su padre, nunca queda muerto, siempre revive. O sea, y eso es algo también, es una característica interesante de los cuentos maravillosos, y es que la muerte no siempre es definitiva. Hay muertes definitivas y hay otras que no. Entonces, el niño está pasando por todo ese proceso y ese viaje y esa desaparición física, pero eventualmente aparece de vuelta. Y esto pasa también con La flor del Lirolai, donde no tenemos un niño, no tenemos canibalismo, pero tenemos hermanos que matan a su hermano, lo entierran debajo de un cañaveral, y después son las cañas a través de una flauta de un pastor que denuncian el asesinato del muchacho. Entonces, usualmente, no en todas las versiones, pero en muchas versiones, cuando el rey, padre de ese hijo que fue muerto, se entera por el canto o el sonido que la flauta está diciendo, la denuncia, usualmente después de castigar a los hermanos, vuelve a aparecer ese hermano muerto. Entonces, digo, es muy interesante también pensar en este poder que tiene el cuento maravilloso de rescatar simbólicamente a quien tiene que ser rescatado, ¿no? Eso también, esto que no es tan final como nosotros pensamos. Bueno, le paso de nuevo la palabra a Abel, que estaba haciendo un comentario previamente y ya ahí. Bien, A vamos. ver, vos ibas a decir, no, que creo que como nos quedan 5 minutos, ¿no, Vero? Ujú. Tanto Maru Ferrés como Beatriz Rodríguez hablaban de la importancia del lugar de la canción y de la narración como situaciones de elaboración, ¿no? Digo, pues el tiempo este, nos ayuda a ir pegando la vuelta y dejar cosas pendientes. Dale, Vero, para lo que habías leído. No, digamos, vamos a lo que Abela, vos habías leído una pregunta previa en relación al no o un comentario, que era para Diego. Sí, decía, si en la infancia el no resulta siendo un protector, ¿podría entenderse un no en la adultez como un mecanismo de evasión? Era esa la que habías leído, Abel, ¿no? Sí. Muy breve porque en poquitos segundos casi ya Muy cerramos. breve para que no me digan que no tan rápido. Eh, sí,
Voy a hacer la respuesta más bien psicoanalítica, la que usamos todos. Hay que ver el caso por caso. Porque me parece que es así. Un poco lo que propongo en el texto es escuchar qué hay justamente detrás del no. En algunos casos, de repente será evasión y sin darle mala prensa a la evasión, ¿no? A veces uno necesita un poco dar el paso para atrás o para el costado para trabajar y luego volver, ¿no? Y en el caso de algunos nos de la infancia, sí, será protector, seguramente, pero en otros hay que explorar. Gracias, gracias. No sé, antes de anunciar la nueva mesa, si Abel o Vero quieren hacer un comentario y después pongo los agradecimientos y nombro la nueva mesa. Vero, Abel. No, básicamente agradecerles, acá nos están acercando bellas canciones de cuna, ¿no? Mariu, también esta idea que acercó Beatriz en relación a cómo los cuentos tradicionales narran eventos terribles, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, plantea ella, incluyen algún esbozo de solución y por eso dan seguridad, ¿no? Además de identidad a los pueblos, ¿no? Entonces, me parece también interesante como intervención esto último, ¿no? Que aparece. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Anabel. Gracias, Diego. Gracias a las casi 40 personas que hoy inauguran nuestro ciclo. Ahí vino Ale Casín, te extrañamos, Ale, y tanta gente que nos acompaña desde el año 2020. Y Nuestras colegas de Tucumán, perdón, que veo nuestras varias acá colegas de presentes Tucumán, también. ahí están agradeciendo el Estela, espacio. Marina, Isabel, sí. Para los que se perdieron la introducción, otra vez vamos a decir, como decíamos con Abel, con Vero y juntos los tres, representando a todo el equipo, que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Y fue una noche de pulsión de vida. Así que voy a anunciar, hablando de pulsión de vida, la mesa del 13 de mayo, que es lo bello y lo siniestro en el arte y el psicoanálisis, y quienes van a tomar la palabra van a ser la doctora Gabriela Goldstein y el doctor Carlos Baise, y la va a coordinar Abel Zanotto. Así que los esperamos en mayo. Vamos a abrir los micrófonos para aplaudir a Anabel y a Diego. Mil gracias. Diego, tu libro, algunos me pidieron el attach, así algunos, por ejemplo, Sandra Borovechis le acabo de pasar, y a Maru Farrés. Así que están conociendo los que no lo conocieron, y si no lo van a poder comprar. Y creo que han hecho tanto. Y Anabel, mil gracias desde el domingo por todo tu compromiso. Bueno, Bien. Todos se gracias a pueden todos. desmutear, como para que podamos aplaudir y agradecer Apagamos la por sus grabación, ¿sí? intervenciones y a nuestros panelistas especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Apagamos la grabación, ¿sí? Sí.